Bueno, acá lo que tenemos, esto va a pasar a la posteridad. Esto se llama consenso fiscal. Es el famoso pacto fiscal que se firmó ayer entre el presidente de la Nación y los gobernadores argentinos. Consta de 15 hojas. Pero para llegar a estas 15 hojas nos dicen los entendidos que pasaron varias horas, varios días. Es así. Así que vamos a hablar acerca de este tema con el gobernador de la provincia, Sonia. ¿Cómo le va, gobernador? ¿Qué tal? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo anda? ¿Bien? Esto se habla mucho de que requirió consensos, hubo allí primeras reuniones con el ministro del Interior en principio, luego se terminaron consensuando otros puntos con el propio presidente presente. ¿Cómo fue esa instancia? Hace semanas que venimos trabajando con mucho ahínco para poder llegar a la instancia que tuvimos ayer. Pero yo quiero decir antes dos situaciones que merecen un comentario. La primera es que este tipo de acuerdos o pactos fiscales, como se les llama, hacía mucho tiempo habían dejado de realizarse en Argentina, prácticamente 20 o más años que no se hacía un acuerdo de todos los distritos provinciales con el gobierno nacional. Y lo segundo, que también es muy importante, que en todos los pactos fiscales anteriores siempre, indefectiblemente, las provincias cedían recursos en favor de la nación. Esta es la primera vez que no ocurre esto. Primero, en materia tributaria o de redistribución de impuestos coparticipables, tiene un efecto neutro. Y después y además de tener un efecto neutro, tiene un efecto donde se baja la presión tributaria en todas las provincias y particularmente en Entre Ríos respecto a ingresos brutos. Y por otro lado, tiene aspectos muy beneficiosos para la provincia en otros temas, ya no tributarios, pero que representaban en algunos casos amenazas para la provincia por fallos judiciales y en otros casos recuperación de pretensiones que teníamos legítimamente planteadas desde la provincia de Entre Ríos. La primera pregunta que surge y que la gente quiere saber es este acuerdo que hay con todos los gobernadores, donde se clarifica la cuestión del Fondo de Conurbano Bonaerense y la coparticipación de los gobernadores. Cuéntenle a la gente, gobernador, qué es lo que se acuerda finalmente. Bueno, primero, lo más importante, usted lo señala, es que se soluciona el problema de litigio que había de la provincia de Buenos Aires contra las provincias y el Estado Nacional, en el cual se reclamaba la restitución o la reactualización, mejor dicho, de los fondos del conurbano bonaerense. Algo que, yo lo he sostenido, correspondía legítimamente, sí, pero que no podíamos las provincias hacernos cargo de cesión de fondos para beneficiar a Buenos Aires, que había que encontrar otro mecanismo. Bueno, ayer se encontró este mecanismo, si bien beneficia en su pretensión a la provincia de Buenos Aires, pero también esto despeja cualquier duda en el futuro al renunciar provincia de Buenos Aires a la demanda planteada de que se puedan ver afectados fondos coparticipables. A Entre Ríos, si prosperaba la cautelar que habían solicitado la Corte Suprema de la Nación, le hubiese implicado 3.600 millones menos de pesos a partir de 2018. Esto claramente constituye un beneficio. Por otro lado, las provincias también renunciamos a litigios que teníamos con Nación y se eliminaron todo tipo de juicios cruzados. Hay que decir que Entre Ríos prácticamente no tenía juicios. Había uno que lo iniciamos nosotros el año pasado por lo que nos debían del 15% en stock de deuda. Nosotros renunciamos, pero a su vez recibimos una compensación en transmisión de fondos por justamente esta renuncia. ¿Qué significa para la provincia de Entre Ríos? En 2018, más o menos unos 350, 400 millones de pesos. Y a partir de 2019 y por 12 años, entre 800 y 850 millones de pesos. Esto claramente es beneficioso porque teníamos, si no, planteado un juicio que el fallo podía ser aleatorio, podía no tener fecha cierta y hoy tenemos ya una certeza y solucionamos un problema de litigios no solo de la provincia de Entre Ríos, de todo el resto de la provincia, y esto nos presenta a Argentina y a la provincia con mucha seriedad ante los inversores que quieran venir a desarrollar sus empresas acá en Argentina. Gobernador, la gente ha visto este consenso, esta foto, esta imagen, se ve el aplauso, se habla de esta histórica situación, incluso algunos lo han comparado con el pacto de la Moncloa en España, hacen hasta esa comparación, digamos, ¿no? De cuestiones que han sucedido en otro país. ¿Ha tenido contacto con la gente?
¿Qué le ha dicho la gente acerca de este tema? Porque que haya consenso, salvo una sola provincia creo que no firmó esto, que es la provincia de San Luis. Sí, que no la firmó porque el gobernador no estaba, estaba el vicegobernador y quería ir en consulta. Si no lo hubiese firmado. Probablemente. Probablemente. ¿Qué recepción ha tenido de la gente en este breve tiempo? A ver, primero yo quiero decir que reitero, para la provincia esto no tiene ningún efecto que pueda resultar negativo o que pueda generarle algún tipo de perjuicio. También esto tiene una finalidad muy importante, que establece un criterio homogéneo entre todas las provincias para el cobro de ingresos brutos, que se eliminan las aduanas interiores, que generaban grandes asimetrías entre una provincia y otra provincia. A partir de ahora hay parámetros en los cuales todos vamos a estar en igualdad de condiciones. Entre Ríos ya lo venía haciendo, porque hay que decir que aquí se va a la exención de industria en 3 años y nosotros la tenemos exenta hoy de ingresos brutos a la industria. Lo mismo ocurre con el agro, que estamos por debajo de las metas que se fijan en este pacto. Y también discúlpeme, en ese punto a mí me gustaría que sea más detallado porque no es un tema, son temas bastante técnicos. Sí. Y siempre la preocupación es que la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, entiendan todos. La eliminación gradual de estos impuestos distorsivos, el impuesto de sellos y el impuesto bruto, eso va a ir desapareciendo, pero eso a la provincia, ¿le implica menos recursos que van a ingresar? A ver, va a desaparecer ingresos brutos en industria, que nosotros ya lo tenemos hoy exento. Claro. En agro, que prácticamente la tenemos muy bajo grabado, con un 1% y solo para las ventas mayores a 8 millones de pesos. Sellos va a desaparecer gradualmente. Vamos a trabajar en disminuir la carga de la pensión de la ley 4035. He mandado ya la semana pasada, antes de firmar el acuerdo, un proyecto de ley a la legislatura para eliminar el impuesto a la transmisión gratuita de bienes o impuesto a la herencia, como se lo conoce, que era totalmente distorsivo y también injusto. Y estamos tratando en el Senado ya la ley que tiene media sanción para eliminar, para eximir de ingresos brutos a los créditos hipotecarios, con lo cual la tasa de los créditos hipotecarios a la gente le caería en 1 punto, 1,5 puntos. A ver, por ahí son temas muy técnicos, pero que tienen una resultante en el mediano y largo plazo sobre el bolsillo de los contribuyentes, porque esto significa menor presión fiscal, significa menor cobro de impuestos. Por supuesto que esto significa, por algún lado, puede representar menores recursos para la provincia en materia de ingresos. Pero también hay que ver que al generar mejores condiciones, también hay mayor volumen de producción, hay mayor nivel de inversión, y esto se recupera con crecimiento, que es a lo que apostamos, porque nosotros estamos apostando a una provincia en pleno desarrollo y crecimiento. Esta es la apuesta que hacemos y por eso bajamos los impuestos. Cuando vemos ahí yo me quería detener también en esta cuestión de esa reunión, de esa mesa de negociación. Normalmente cuando se da ese tipo de circunstancia, se cede, se negocia, se puede llegar a perder. ¿Entre Ríos gana y cede por otra parte o cómo es gobernador? Trataré de ser muy sintético. En términos impositivos y de ingresos tributarios y coparticipables, el efecto es neutro. En algunos casos ganamos, como en el caso de la coparticipación del revalúo para impuesto a las ganancias. Ganamos también porque se va a coparticipar el impuesto que grava las rentas financieras. Por otro lado, disminuye impuesto a las ganancias para empresas corporativas. Por otro lado, también nosotros disminuimos ingresos brutos. Y si uno pone en la balanza y suma ingresos, lo que gana y lo que pierde, tenemos una suma cero y tenemos un efecto neutro. Pero sí Entre Ríos gana mucho en otros aspectos. ¿Cuáles? Por ejemplo, en este reconocimiento de la deuda que significan estos montos que le mencionaba anteriormente. Y también en un aspecto que es muy importante, que es en el déficit de la caja de jubilaciones de la provincia de Entre Ríos. ¿Qué va a pasar entonces ahí con el déficit? Claro, vamos a hablar de la cuestión previsional, que es uno de los puntos que mayor atención por lo menos genera en la gente. Exactamente. Con el déficit, entonces, ¿qué pasa con el déficit? Con el déficit de la caja, cuando yo asumí, el gobierno nacional le reconocía 0 pesos a la provincia de Entre Ríos en concepto de déficit previsional. Esto legítimamente le corresponde a la provincia, porque hay otras provincias que transfirieron la caja. Directamente la transfirieron. Entonces, Nación tiene que hacerse cargo de ese déficit. Del déficit. Corresponde legítimamente por derecho. Exacto. No estamos pidiendo algo extraordinario. Entonces, empezamos a hacer las gestiones, recuperamos un 18% de estos ingresos, que es lo que percibimos hoy,
Pero siempre teníamos un problema de que Nación nos pedía o nos ponía penalidades por no armonizar la caja provincial con la caja nacional. Y esto se elimina con este pacto. Estas penalidades se eliminan. Entonces se reconoce el déficit que no corresponde, que nosotros estimamos 50-55%, y esto en niveles de ingresos es muy importante, porque nos ayuda muchísimo a bajar el déficit fiscal total de la provincia de Entre Ríos. Repito, sin generar absolutamente ningún perjuicio para los jubilados provinciales de nuestra provincia. Cuando dicen el punto previsional, precisamente, sí, que se va a actualizar los montos jubilatorios trimestralmente, sí, que se mejora, en todo caso, no solo va a ser por la inflación, sino en un nivel superior a la inflación, que eso lo logran ustedes los gobernadores, porque se pusieron bastante firmes en ese aspecto. ¿Eso para qué jubilados son? Aclaremos. Jubilados nacionales. Para los jubilados nacionales. ¿Y por qué ustedes tienen que firmar eso, digamos? Porque son jubilados de ANSES. ¿Por qué tenemos que firmar esto? Porque con todo este reacomodamiento que se produce con la eliminación del artículo 104 impuesto a las ganancias, se generaba un perjuicio a ANSES, un desfinanciamiento. Ajá. Y para volver a financiarlo había que encontrar un criterio de reactualización, que es el que se establece de hacerlo trimestralmente, ajustable por volumen, por índices superiores a lo de inflación. Y también hay otro tema que incorporamos los gobernadores, que es que aquellos jubilados que cobran el mínimo y que aportaron durante 30 años tengan y se les reconozca el 82% móvil. Únicamente para la mínima. Únicamente para la mínima. Para la mínima. Ajá. Y también solicitamos los gobernadores que se eliminen las jubilaciones de privilegio. Algo que también hay que ver y revisar acá en la provincia. ¿Eso ya está confirmado o son temas a revisar a futuro? Ya está, digamos, eso va a quedar plasmado en un proyecto de ley que enviará al Congreso Nacional. Claro. El Poder Ejecutivo Nacional. Ahora son muchas cuestiones de letra chica y de definiciones que se tienen que dar tanto en el Congreso de la Nación como sí también en el ámbito de la legislatura provincial. Exacto, porque este pacto tiene que ser ratificado ad referéndum de la legislatura provincial, cosa que haremos inmediatamente porque necesitamos tenerlo en vigencia para percibir los beneficios y los beneficios también que van a tener muchos contribuyentes entrerrianos a principios ya del ejercicio de 2018. ¿Necesita esto de sesiones extraordinarias o...? Vamos a ver si llegamos a las ordinarias. Estamos pensando a lo mejor en prorrogar las sesiones ordinarias. Ajá. O si no convocaremos a extraordinarias, pero antes del 31 de diciembre queremos tenerlo resuelto. Gobernador, sí, claro. Gobernador, ¿qué significa adherir a la ley de responsabilidad fiscal? Eso tiene que ver con ajustes, tiene que ver con ajustes a los empleados públicos. ¿Qué significa básicamente adherir a la ley de responsabilidad fiscal? No. A los trabajadores públicos no tiene nada que ver porque eso es una facultad pura y exclusiva del gobierno de la provincia de Entre Ríos. Y nosotros con nuestros trabajadores hemos sido siempre muy respetuosos de todos los derechos adquiridos. Cuando asumí, aclaré la grave situación financiera en la que estábamos y que íbamos a reducir el déficit fiscal. Y lo hemos hecho. Este año vamos a estar en una reducción del déficit fiscal de la provincia de Entre Ríos de un 35% respecto a 2016 y de un 12% respecto a 2015. Y todo esto lo hicimos sin despedir a un solo trabajador y sin quitarle ningún derecho adquirido a ningún trabajador. Por supuesto, no incorporamos a ningún otro trabajador y hemos sido muy cuidadosos del empleo público y hemos cumplido todos los acuerdos paritarios. Esto que firmamos ayer tiene, en materia fiscal, tiene una reformulación, como le decía, del impuesto sobre los ingresos brutos, en topes, en mínimos, que van a redundar en menor presión fiscal y por ende en un mayor incremento de la inversión productiva en la provincia de Entre Ríos y generar, por supuesto, mayor empleo desde la actividad privada. ¿Y la responsabilidad fiscal a la vez la provincia va a tener que firmarla o los municipios de Entre Ríos van a tener que a la vez firmar responsabilidad fiscal con la provincia? ¿O adherir, digo? Lo que es responsabilidad fiscal, que nosotros no hemos comprometido, no ahora, sino ya con anterioridad, es a todo lo que venimos haciendo. A no incrementar el número de empleados públicos innecesariamente, por supuesto que hay que cubrir vacantes en policía, en educación, en salud, que eso es necesario y lo hacemos con mucho control. Tiene que ver también con reducir el gasto político, cosa que lo hemos hecho. Hemos eliminado prácticamente a la mitad la estructura
de funcionarios políticos de la provincia. Si usted se pone a mirar, cuando yo asumí había 10 ministerios, ahora hay 5, con la última reforma que hicimos. Eliminamos secretarías, subsecretarías, lugares que estaban en un organigrama dentro de la burocracia pública que eran totalmente innecesarios, y vamos a un estado burocrático desde lo político en la provincia de Entre Ríos que sea mucho más chico, más ágil, más dinámico, con más mujeres también, porque han demostrado que trabajan mucho mejor que los hombres en muchos casos. Tres ministros, ¿no? frase. Son más. Son más. No, pero digo, ministras por lo menos son 3, Sí, sobre 5 ministros hay 3 mujeres. Mire, Quizás se pone contenta. hasta la productora está contenta, la jefa está muy contenta porque dice que son más eficaces. Quedó bien bueno, quedó bien con usted. Son todas me nosotras. retiro, gobernador. Mis congéneres que están en nuestro equipo tendrán que demostrar lo contrario. Es un lindo desafío. Es un lindo desafío. Siempre se le pide a la mujer que demuestre que es capaz. Esta vez van a tener que demostrar los hombres demostrar que son más me capaces parece. que las mujeres. Bueno, hablando de los trabajadores del Estado, ¿cuál es el compromiso, cuál es el pedido por parte, o lo que se firmó, ¿no?, por parte del Estado Nacional con los gobernadores en cuanto al crecimiento de los empleados estatales, tanto para provincia como para municipio? Porque se dice que estaba creciendo al orden del 4%, lo que debería corresponder sería el 1%. Digamos, No, mire, nosotros no lo firmamos en este acuerdo, no está contemplado. No. Pero lo hemos ratificado con los hechos. Con los hechos. Mire, cuando yo asumí, el crecimiento interanual de la planta de empleados públicos en Entre Ríos era del 3%. En el 2016 fue del 1,5%. Y en este año 2017 va a ser del 0,6%. Ah, bueno, entonces van a la sintonía No, que piden. por supuesto, estamos muy por debajo, como le decía, de las metas que nos están proponiendo. Y repito, esto sin quitar ningún derecho adquirido y sin despedir absolutamente a ningún trabajador. Lo dije cuando asumí que los trabajadores no iban a ser variable de ajuste, porque esta provincia tiene muy malas experiencias con la ley 8.706 y con la ley 9235, que fueron muy dolorosas para las familias entrerrianas. Para nosotros, el trabajador y la familia son sagrados en cuanto a mantener la fuente. ¿Alguien puede decirle a usted, gobernador, o a los otros gobernadores en cada uno de sus territorios, que este pacto logrado, este consenso logrado con el gobierno nacional, los pone en una posición de tener que bajar la cabeza y decir que sí a muchas cosas del gobierno nacional? No, no es así. Miren, nosotros hace semanas que discutimos de esto. En el día jueves estuvimos 8 horas de corrido. Digo, en su relación de aquí en más, trabajando. No, en absoluto. A ver, lo que pasa es que también en este país se perdió un poco la idea, que es muy sana, de poder discutir los temas, Sí, de poder acordarlos. Lo de ayer llama poderosamente la atención. De que todo tiene que venir impuesto y que ahí sí se agachaba la cabeza. Nosotros hoy tenemos entendimientos, tenemos diálogo, y un diálogo constructivo que se termina plasmando en la firma de este convenio, de este acuerdo. Yo creo que es muy saludable para las instituciones y es muy saludable para el federalismo en la Argentina, porque por primera vez, repito, no solo no estamos cediendo recursos, sino que estamos recuperando recursos y ordenando estructuras. Esto de quitar toda la litigiosidad que hay entre provincias y naciones es realmente muy importante. ¿Quiere decir que usted ve una relación armoniosa, una relación que ha mejorado entre el gobierno nacional y el respeto por las provincias? Ha mejorado, y también ha mejorado con los municipios, porque, a ver, este esquema tributario también hay que bajarlo en los municipios en las tasas que se cobran. Claro, eso le quería preguntar ahora. Ahora se viene, digamos, tienen que charlar todo este tema con los municipios. Porque queremos que se radiquen empresas y que no se cobren tasas excesivas que hagan que las empresas se vayan a otra provincia. Nosotros tenemos que trabajar en criterios que tengan una misma línea de acción y pensamiento, siempre respetando la autonomía de los municipios, sin imponer absolutamente nada, con adhesiones como en este caso. Por ahí entiendo que a lo mejor la gente del otro lado se estará preguntando fehacientemente si va a tener algún tipo de mejora en lo que tiene que ver con el impuesto provincial, el impuesto municipal, todos los impuestos que le llegan mes a mes. ¿Va a haber una mejora en este sentido? Evidentemente aquí vamos a una reducción de la presión fiscal y esto se va a traducir en un menor desembolso de los contribuyentes a la hora de pagar. Usted fíjese, si alguien tenía que hacer o resolver un problema hereditario, tenía que pagar un tributo, hoy no lo va a tener que pagar más. Porque, esto queda totalmente derogado. Para poner un ejemplo, el impuesto de sello, cada contrato, un contrato de alquiler que alguien tenía que hacer, Había que pagar tenía que pagar el sellado, como se llama. Eso
progresivamente va a ir quedando eliminado. Sí, fundamentalmente el tema de la coparticipación, ¿no? Que se haya clarificado los aspectos, los parámetros que tienen que ver con el tema de la coparticipación y este desistimiento de Buenos Aires a una demanda judicial en ese aspecto, lo va a sentir el Estado enterriano, fundamentalmente como beneficio, ¿no? Sí. No sé si tanto la gente en la vida diaria, ¿no? Sí, sí. Y a ver, un Estado que recupera recursos, un Estado que disminuye el déficit fiscal, es un Estado que puede prestar mejores servicios en educación, en seguridad, en salud. Hoy tenemos un muy buen ritmo de obra pública en la provincia con muchos establecimientos escolares. Estamos trabajando en materia vial, que nos falta mucho, pero estamos trabajando en muchas rutas. Usted fíjese acá en la ciudad de Paraná. El acceso norte, la provincia paga el 34%, y el acceso sur, que estamos haciendo en la medida de las Américas, lo paga el 100% la provincia de Entre Ríos. Esto es porque tenemos una planificación y obedece a un criterio de administración sano de las cuentas públicas que nos permiten destinar fondos propios para poder hacer obra pública y además también prestar, como corresponde, servicios esenciales que son básicos para la población. Un Estado que está saneado permite que todos los empleados públicos puedan cobrar los sueldos del 1 al 8, que era una de las cosas que nos planteamos. Hoy dejó de ser una novedad en Entre Ríos cuando se publica el cronograma de pago, porque todos los empleados saben que van a cobrar entre el 1, el 8 o el 9 de cada mes. Y nosotros hoy, a varias semanas de poder cerrar el año, estamos en condiciones de garantizarle a todos los trabajadores públicos que ya tenemos previsto el pago del aguinaldo perfectamente planificado y los pagos de todos los sueldos. Entonces, no hay esa angustia y esa preocupación de saber cuándo se va a depositar. Bueno, esto es porque hay un Estado que trabaja de manera ordenada. Por ahí son las cosas que no se ven, que son muy técnicas, pero que insumen muchísimas horas de trabajo, pero que lo hacemos todos los días y lo hacemos con mucha vocación y mucho entusiasmo, porque cuando uno ve los resultados nos obliga a redoblar el esfuerzo. Bueno, gobernador, me contó un pajarito que después de esta reunión usted tuvo otro encuentro con los integrantes del BID. Sí. ¿No? Por el aeropuerto internacional de cargas que quieren hacer en Concordia. ¿Puede ser? En Concordia nos ven, así que... Queremos hacer un aeropuerto binacional, porque aquí hay un viejo proyecto de desarrollo regional entre la ciudad de Salto y la ciudad de Concordia, algo que se habló muchísimas veces. Y yo estuve el año pasado en una misión comercial en Washington por la apertura de los cítricos dulces y aproveché para ir al BID y planteé este tema en el BID. Prosperó muchísimo y ahora ya estamos haciendo el proyecto ejecutivo del aeropuerto, que es uno de los ítems de este gran proyecto de desarrollo entre las dos ciudades, y yo creo que estaríamos en condiciones de licitarlo a principio del año que viene, porque esto se hace con fondos extra cupo país, es decir, entre dos países, entre Uruguay y Argentina, aprovechamos estos fondos que estaban y podemos desarrollar esta obra que si no hubiésemos conseguido financiamiento en otro lugar. Ya que hablamos de obra, le hago la última. Sí, hay no. muchas consultas por lo que es la autovía que se había empezado a construir entre Paraná y Concordia. Sí. Eso está paralizado, eso tiene que ver con una decisión exclusiva de la Nación. ¿Usted puede hacer algo al respecto? ¿Cómo está ese tema? Eso tiene financiamiento del Gobierno Nacional. Vialidad ha dicho públicamente que va a realizar en esta etapa los dos primeros tramos, sí, que se están trabajando. El de Paraná y el de Concordia. Exactamente, desde el acceso de Paraná hasta Las Tunas, para graficarlo, y desde Concordia hasta Arroyo Sandoval, que viene a ser Jubileo más o menos. Quedan dos tramos en el medio. Quedan dos tramos que nosotros, no solo de la provincia de Entre Ríos, lo estamos reclamando. Nosotros los de Villaguay quedamos en el medio. Nosotros vamos a reclamar la terminación total de la Ruta 18. Y tengo el acompañamiento de los gobernadores de Córdoba y Santa Fe, de la región centro, porque la Ruta 18 es un corredor vial que continúa con la 19, que va de Santa Fe a San Francisco, que ya está terminado, y la otra que está en obra de San Francisco a Córdoba. Entonces va a quedar un corredor vial en autovía desde la Ruta 14, desde la costa del Uruguay hasta la ciudad de Córdoba. Por eso es importante y por eso todos los gobernadores de la región centro estamos reclamando esta obra como prioritaria y que no quede ese tramo, como usted decía, entre Villaguay, entre Paso de la Laguna y entre tantas localidades que necesitan de la continuidad de la obra. Perfecto. Bueno, muy bien. Gobernador, le queremos muchas gracias. Agradecer, ha sido muy Muchas gracias. Ha explicado con amplitud y con tiempo. Bueno, sí, temas que no son muy fáciles. Por ahí muy técnicos, sí, pero que realmente significan un gran paso. ¿Usted lo califica de histórico como sí, todo el mundo? Sí, ha sido un acuerdo realmente
ejemplar, diría, porque pone en manifiesto la vocación de trabajar independientemente del partido político al que pertenecemos. Yo tengo mis propias convicciones a las cuales nunca renunciaré y también tengo diferencias políticas muy profundas con el gobierno. Pero en estas cosas tenemos que estar de acuerdo porque estas son las cosas que nos dan un modelo de desarrollo de país y de provincia. Gobernador, muchísimas gracias. Muy amable, gracias.